ahí sí. Ah, ya. Estamos admitiendo gente para entrar, como siempre. Los primeros minutos son el flujo de alumnos y no podemos empezar hasta que el flujo de alumnos se estabilice en cero. Entonces, por mientras llegan más estudiantes, no sé si me quieren comentar alguna cosa que sea de, no sé, alguna inquietud que puedan tener o algo. Mm, Espero que sus otras asignaturas no estén tan... Aún no tengo información de cuándo vamos a cerrar el semestre, por si acaso. Hablé, pregunté y me dijeron que iban a haber un consejo. Espérense, voy a corroborarles la información porque no vaya a ser de que les diga un nombre y resulta que es otro. Acá está. Consejo académico, sí. Eh, que me parece que es hoy. Sí, hoy. Y ahí, sí, el Consejo de los Jedi. Y ahí se va a decidir el nuevo cierre de semestre. Entonces ahí recién podré hacer la nueva planificación de lo que nos queda de curso, ¿ya? Así que por ahora estamos trabajando en la nebulosa. Y cuando uno no tiene certeza de nada, lo único que queda es seguir avanzando. Así que esperemos, insisto, en que se estabilice un poco esto. Y parece que estamos. Parece que estamos. Entonces vamos a empezar con el lema del bombeo, po. Vamos a ello. Ya, a ver, sí tengo que tener esto abierto porque sigue llegando de repente uno que otro alumno. No va, no falta. Ok, habíamos quedado la clase pasada en que el uso del lema del bombeo es que si teníamos que L es regular, entonces se cumple una condición C, que la habíamos especificado, la voy a volver a especificar, pero en el ejemplo. Este no era el uso que le damos normalmente. El uso que le damos es el contrarrecíproco. Si no se cumple la condición C, entonces L no es regular. Dios mío. Sí, ok. Así se ocupa. Entonces, el lema del bombeo es una herramienta que se usa para demostrar fehacientemente, sin errores, de que un lenguaje no es regular. Así que, ¿cómo es ese procedimiento? Vamos a hacer el ejemplo básico, clásico de esto, y la verdad es que todos se hacen iguales. Así que, si usted entiende esto, debería poder hacerlos todos. ¿Ya? Entonces, tenemos el ejemplo clásico del lenguaje, vamos a poner el lenguaje L1, que es el lenguaje que vimos la clase pasada.
aquellas palabras en AB, podría poner 0 y 1, me da lo mismo, tal que W es una palabra que comienza con una cantidad determinada de As y termina necesariamente con la misma cantidad, pero de letras o símbolos B. Y esta cantidad es un número entero, positivo. ¿Ya? Ese lenguaje vamos a demostrar que efectivamente no es regular. Para demostrar que no es regular, tenemos que demostrar que la condición del lema del bombeo es mentira. Entonces, vamos a ella. Recordemos que tenemos que negarla. Por lo tanto, ¿cómo la negamos? Recuerde que antes la primera parte decía existe un P. Como existe un P y nos dábamos un P, por ejemplo, igual 10 con el ejemplo de la clase anterior, ahora tenemos que trabajar con cualquier P suficientemente grande. Entonces, digamos, supongamos P, un entero, suficientemente grande. ¿Por qué digo suficientemente grande? Porque de repente me dice, no, es que P menos 3. Ah, ya, entonces me basta P igual 4, por ejemplo. Salen cosas mientras uno trabaja, pero generalmente no. La cosa es que supongamos que existe un P, es un valor P, es una variable, no un número exacto, ¿ya? Entonces, ese existe P, como lo estamos negando, lo cambiamos para todo P suficientemente grande, ¿ya? Esa es la primera parte. Luego, la segunda parte decía, para todo, para todo W con W, tamaño W mayor o igual a P. Eso decía. Entonces, nosotros cambiamos el para todo por un existe. Entonces, nos vamos a dar una palabra W que pertenezca al lenguaje. Eh, este es el único donde usted tiene que tener un poco de cachativa. A veces, en ciertos lenguajes, si usted elige una palabra, no le va a servir y tiene que elegir otra. Pero la mayoría de las veces, como trabajamos con lenguajes bastante simples, cualquier palabra que se le ocurra puede tener eh, uso. En esta, por ejemplo, si yo eligiera W igual A elevado a P medios, B elevado a P medios, si eligiera esta palabra, les aseguro, porque ya lo intenté, que no resulta, ¿ya? No resulta porque es mala elegida la palabra. Ya van a ver por qué. Entonces, la palabra que voy a elegir va a ser A elevado a P, B elevado a P. Esto cumple con la condición que W es mayor o igual a P. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien o no? ¿Dudas, consultas? Continúo entonces. Luego recuerde que la condición decía que existe una separación X, Y, Z. W es X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, como lo estamos negando, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a trabajar con toda separación. Entonces, vamos a suponer, vamos a suponer que W se separa, W que es A elevado a P, o sea, A. ¿Cuántas veces? P veces. Y luego tenemos B. ¿Cuántas veces? P veces. Admite una separación X, Y, Z. ¿Ya? Y esa separación tiene que cumplir las primeras dos condiciones sí o sí.
La primera condición, acuérdese, x, y es menor o igual a p, e y tiene que ser mayor el tamaño a 0, ¿ya? Entonces, fíjese bien, ponga mucha atención porque esta es la parte trascendental del lema del bombeo. Si x e y, el largo, es a lo más de tamaño p, entero, variable, entonces, x concatenado con y, como empieza aquí, ¿cuál es lo más a la derecha máximo que yo puedo alcanzar? Si tengo que cumplir esta condición. Como muy bien dice Moisés, que de hecho, como generalmente esto no me lo dicen, a don Moisés Salgado, le vamos a poner un par de décimas para el certamen. Porque generalmente esto no me lo... Se demoran un kilo en darse cuenta y él se dio cuenta al tiro. Muy bien. Efectivamente, X e Y palabra, esto es lo más largo que puede conseguir. ¿Por qué? Porque el largo es a lo más P. Puede ser tan chico como 0 o tan grande como la palabra completa, hasta antes del primer B. Por lo tanto, con esta conclusión, la primera parte nos implica que X e Y, la cantidad de letras B que tiene es cuántas letras B o símbolos B puede tener dado lo anterior. Recuerden, X, Y a lo más puede llegar hasta aquí, está acá. ¿Cuántas letras B posee la palabra X, Y? Símbolos B en realidad, tengo que ser más específico. ¿Ninguno? Pregunta Cristóbal. La respuesta es ninguno, efectivamente, cero. Cero, ¿por qué? Porque la palabra XY está acá, con los A, no se pasa para este lado. Eso es la conclusión, correcto. Y la segunda conclusión es que debido a esto, debido a la segunda condición, entonces tenemos que la cantidad de en Y de letras A es a lo menos cuánto. Me dice que Y no puede ser la palabra vacía. Sabemos que en Y, gracias a esta condición, no hay ninguna letra B. Entonces, como Y tiene que ser, muy bien dice Rafael, muy bien dice Rafael, que como Y, voy a poner, a ver, voy a ponerle acá y vamos a poner a Martínez, le vamos a poner también esto de aquí, perfecto. Tiene que a lo menos tener una A. Entonces, fíjese bien, como tenemos estas conclusiones, dadas estas dos condiciones, y solo con esas dos condiciones, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si es que y es igual a 2 y tenemos x, o sea, y elevado a y, z. La pregunta es, ¿eso pertenece o no pertenece al lenguaje? Recuerde, x, y, z sin el elevado
es la palabra W. Y la palabra W tiene la misma cantidad de As que de letras Bs, por lo tanto pertenece al lenguaje. Entonces le pregunto, X, Y, Z, dada esta conclusión, ¿pertenece al lenguaje? Ignacio dice que sí. Daniel dice que sí. Fíjense, pongan mucha atención, mucha atención. X, Y, Z pertenece al lenguaje. Eso implica que la cantidad de As de X, Y, Z es exactamente igual a la cantidad de Bs que hay en X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, ¿dónde escribo esto? Ya se me están acabando el espacio para explicarles. Voy a escribirlo acá. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó aquí? Entonces, X, Y, Z. Y yo le agrego otra Y. Fíjese, le agregué otra Y. ¿Cómo es esto comparado con X, Y, Z más otra Y? Pero esta vez en cantidad de veces. ¿Cuál es la relación entre arriba y abajo? Nosotros sabemos que la cantidad de As y Bs en X, Y, Z es la misma. Ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque aquí está. ¿Y qué dijimos antes? ¿Cuántas letras B tiene la palabra Y? Lo dijimos ya. ¿Cuántas letras B tiene la palabra Y? Cero. ¿Y cuántas letras A tiene la palabra Y? Al menos uno. Muy bien. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es más grande? ¿Arriba o abajo? ¿O son iguales? Efectivamente, arriba. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la palabra X, Y, Z tiene más As que Bs. Y como no hay la misma cantidad de As y de Bs, entonces lo que pasa acá es que la palabra no pertenece al lenguaje. X, Y, Z no pertenece al lenguaje, porque no tiene la misma cantidad de As que de Bs. Y con eso acabamos de demostrar que para cualquier P existe una palabra, en particular esta, de largo mayor o igual a P, tal que independiente de la separación, mientras se cumplan estas dos condiciones, es imposible de bombear. Eso implica que L no es regular. ¿Dudas, consultas, por favor? Ya, a ver, pregunta número 1. Dice Diego, ¿de dónde sale I igual 2? No me queda espacio para trabajar. Déjeme ver qué puedo hacer. Mm,
No, no puedo hacer eso. ¡Ah! Espérese, 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 espérese. Ah, puedo crear una nueva página. Ya. Vuelvo a la página anterior antes, ¿ya? Ok, ya. ¿De dónde sale igual 2? Acuérdese que la condición original decía, L es regular, implica, existe un P tal que para todo W, tal que el tamaño de W es mayor o igual a P, se tiene que existe una separación X, Y, Z, tal que efectivamente X, y, W es una separación X, Y, Z, tal que se da condición X, Y es menor o igual a P, el tamaño de Y es mayor que cero, y para todo Y se tiene que X, Y elevado a Y, Z pertenece al lenguaje. Esa es la escritura del lema del bombeo. Entonces, recuerde que nosotros negamos. Al negar, este existe se convierte en un para todo. Este para todo se convierte en un existe. Este existe se convierte en un para todo y luego tenemos tres condiciones. Entonces, o bien la ponemos en o y negamos cada una, o bien simplemente, que es lo que se hace comúnmente, asumes tú siempre que estas dos condiciones son verdad y esta es falsa y por lo tanto esta se niega. Y como se niega, este para todo se convierte en un existe. Entonces, Diego, I igual 2 es una en particular en donde no se va a cumplir. En todo caso, di I igual 2 porque quise, si pone I igual 0, I igual 2, I igual 3, I igual 4, cualquiera de esas no se va a cumplir. Pero en particular I igual 2 no se cumple. De ahí salió. Perfecto, ya. Luego Ignacio me pregunta, ¿tampoco se puede bombear con cualquier otra combinación de X, Y, Z? Probé todas las combinaciones de X, Y, Z que cumplen estas dos condiciones. Todas. Porque fíjese que yo no elegí una combinación X, Y, Z. Dije, dada una separación o combinación X, Y, Z, si se cumplen las primeras dos condiciones, da lo mismo cuál sea la combinación, se va a dar esto. Da lo mismo cuál sea, como elija X e Y. Siempre la cantidad de letras B en X, Y va a ser cero y siempre la cantidad de letras A en Y a lo menos va a ser uno. Da lo mismo como lo elija. Si yo cumplo las primeras dos condiciones, tiene que ser así. ¿Sí? Porque imagínese, pues yo, ya, X va a ser estas tres A, e Y va a ser este otro resto. ¿Se cumplen las condiciones? Sí, efectivamente, no hay letras B en X, y hay al menos una letra A en Y. Supóngase que elija X es igual a la palabra vacía, Y es una letra A. ¿También se cumple? Sí. Ya, voy a elegir X igual a todo esto. ¿E Y es la palabra vacía? No, pues, pero no, Y no puede ser la palabra vacía porque tengo que cumplir esta condición. Se fija que cualquier combinación que yo piense de X, Y, cómo tiene que cumplir estas dos condiciones, entonces esto de aquí es cierto. Así que sí, yo probé cualquier combinación, todas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o consulta? Ya miren, voy a hacer algo. ¿Qué pasa cuando uno elige mal? Porque aquí elegimos bien. ¿Qué pasa cuando elegimos mal? ¿Qué va a pasar? Por si acaso usted elige mal, pues, ¿no? Voy a borrar desde aquí hacia abajo. ¿Qué pasa si nosotros elegimos mal? Imagínese que recuerde que en la parte de acá dije
que teníamos que negar este para todo lo negábamos y convertíamos en un existe, ¿cierto? Entonces, como lo convertimos en un existe, tenemos que darnos la palabra W que nos va a servir para que se muera la cosa, para que no se cumpla la tercera condición. Entonces, perfectamente puede ser de que elijamos mal. Por ejemplo, voy a elegir mal, fíjese bien. Voy a elegir W igual A elevado a P medios, B elevado a P medios. Claramente la condición 1 se cumple, porque el largo de W es mayor o igual a P, en particular es exactamente P. Esta combinación que acabo de elegir no nos va a servir. ¿Por qué no nos va a servir? Porque fíjese que si tengo A de tamaño P medios y tengo B, también de tamaño P medios, entonces ya no puedo hacer el argumento de que X e Y no tengan letras D porque X e Y puede ser toda esta palabra. En particular puedo elegir, si este es el caso, X igual A elevado a P medios menos 1, Y igual a AB, y Z sería B elevado a P medios menos 1. Entonces, si yo elijo esta combinación, fíjese que XY cumple la primera condición, porque P medios menos 1 más 2 es P medios más 1, y P medios más 1 con un P suficientemente grande es más chico que P. La segunda condición también se cumple porque Y es de tamaño 2. Y la tercera condición, tenemos que X, Y elevado a I, Z, siempre pertenece a L para todo I. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es sumar una A por cada B. Entonces, siempre voy a tener la misma cantidad de A's que de B's. De hecho, esta palabra va a ser igual a A elevado a P medios más I menos 1, B elevado a P medios más I menos 1. Entonces, como tengo la misma cantidad de A y que B's, se cumple y no llegué a la contradicción que quería. ¿Por qué no llegué a la contradicción que quería? Porque elegí mal la palabra inicial. ¿Ya? Entonces, ese es un error común que pasa. Tengan cuidado con elegir la palabra inicial. Si no les funciona la primera vez, quiere decir que la eligieron mal, tienen que elegir otra. ¿Ya? ¿Estamos con eso? Dígame, Ignacio, por favor. Adelante. Que soy idiota, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Toda la razón, sí. Sí, sí, tiene toda la razón. Me equivoqué ahí. Estaba pensando cualquier cosa. Ya, lo que dice Ignacio Pardo, que ya le vamos a poner unas cuantas décimas más para el certamen, ya que se dio cuenta de un error muy básico que cometí, que fue muy tonto de mi parte. Esta combinación que elegí no sirve, porque si yo elevo la Y elevado a 3, por ejemplo, no es B, no, sino que es AB, AB, AB. ¿Ya? Entonces, sí, no serviría la combinación que elegí porque
lo pensé mal. Pero, a ver, si elegimos esta combinación de palabras, ¿de qué manera podríamos... o sea, si elegimos esta combinación de palabras, lo que no podemos usar es el mismo argumento de antes. Ese es lo que le quería decir. Ahora, de que pudiéramos elegir una combinación que nos sirva, parece que no, porque Ignacio se acaba de dar cuenta de que no. Pero, ¿cómo elegirla? ¿Cómo demostrar que esto no se puede? No estoy 100% seguro. Pero lo que quería hacerles entender es que es bueno elegir la palabra inicial correcta para que el argumento sea más fácil. Más bien debía haberlo dicho de esa manera. Entonces, queda poquito tiempo y lo que vamos a hacer va a ser otro ejemplo para que esto quede totalmente claro, ¿ya? Qué error más tonto. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a hacer un ejemplo un poco más, comillas, difícil, pero se van a dar cuenta que al final es igualmente fácil. Supongamos que tenemos el lenguaje L2, que va a ser el lenguaje de las palabras que son, tienen paréntesis, paréntesis abierto y paréntesis cerrado, tal que W está correctamente, ¿cómo se dice cuando los paréntesis están bien escritos? ¿Tiene un nombre eso? ¿Balanceado? Vamos a dejarlo como correctamente escrito nomás, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que está así, así, por ejemplo, o así, o así. Lo que no puede pasar es esto, lo que no puede pasar es esto. O sea, cada vez que se abre un paréntesis se puede cerrar, pero no se puede cerrar un paréntesis si no hay abierto uno antes, de manera que la paridad se cumpla, ¿ya? Se entiende el lenguaje, ¿no? Es el lenguaje de los paréntesis correctamente escritos. No sé cómo decirlo, tenía una palabra. Ya, la cosa es que voy a demostrar lo mismo. Entonces, primero, tengo que elegir, decir, para todo P, tengo que elegir una palabra que muera. Y elijo una palabra que muera. ¿Cuál palabra? La que me convenga. Así que voy a elegir una que me convenga. W igual a paréntesis abierto elevado a P, paréntesis cerrado elevado a P. Me conviene, ¿no? Bueno, profe, pero ese es justo el ejemplo que le conviene porque va a ser el mismo argumento de antes. Exactamente. Y de ahí hago el mismo argumento de antes. Exactamente el mismo. W tiene paréntesis abierto, paréntesis abierto, paréntesis abierto, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, paréntesis cerrado, paréntesis cerrado, una cantidad P veces. Si tengo separación X, Y, Z, que tiene que cumplir con que X, Y es menor o igual a P, e Y es mayor a P, esto va a implicar necesariamente que como la separación XY a lo más llega hasta acá, la cantidad de letras B que hay en Y es cero, la cantidad de letras, perdón, de letras B, estoy demasiado en el ejemplo anterior, de paréntesis cerrado de Y es cero, la cantidad de paréntesis abierto en Y es a lo menos uno, y eso implica que efectivamente si i es igual a cero, por ejemplo, entonces tenemos que x, y elevado a cero z, o i igual 2, igual 3, me da lo mismo, no va a pertenecer al lenguaje 2. Y por lo tanto, L2 no es regular. ¿Ves? Todos los ejemplos se hacen igual. Al final la clave está en esto, elegir la palabra inicial que nos convenga. La última parte, ¿cuál? ¿Desde aquí para abajo, Daniel? Sí, ya. Entonces, me imagino entonces que comprende esto.
que la cantidad de paréntesis cerrados es 0 y la cantidad de paréntesis abiertos es a lo menos 1. No, desde las elecciones. O sea, ¿también esto? Sí, ok. Fíjese. Como, de nuevo, como el largo de x, y es a lo más p, y usted, acá empieza la palabra, entonces aquí tiene largo 1, largo 2, largo 3, largo 4, largo p. ¿Por qué? Porque la cantidad de paréntesis abiertos que hay es igual a p, ¿ya? Entonces, si x e y concatenados no pueden superar p, entonces este es el largo máximo de la palabra concatenada x, y. Entonces, en consecuencia, la cantidad de paréntesis cerrados que hay en la palabra y es 0. Porque fíjese bien, aquí no hay paréntesis cerrados, solo hay paréntesis abiertos. ¿Eso se comprende? Perfecto. Luego, segunda condición. Y no puede ser la palabra vacía. O sea, Y tiene que tener a lo menos un elemento. Y como acá hay puros paréntesis abiertos, entonces la cantidad de paréntesis abiertos que hay en Y da lo mismo la elección que D de Y, a lo menos es 1. Porque Y no puede ser la palabra vacía. Entonces, como hay Y tiene a lo menos un paréntesis abierto y ningún paréntesis cerrado, si yo Y lo elevo a 0, o sea, saco la Y, la palabra me va a quedar con más paréntesis abiertos que cerrados. Entonces, no va a estar bien escrita porque todos los paréntesis que abra los tengo que cerrar. Así que la palabra no va a pertenecer al lenguaje. Y con eso nos basta para concluir que el lenguaje no es regular. ¿Bien? Perfecto, muy bien. Entonces, espero que se haya comprendido bien el tema del lema del bombeo y si me ayudan, me pueden poner presente en la lista, en el chat, para que quede el registro y así pueda yo escribir eso. Y fuera de eso, me parece que cerraríamos por hoy. Ya mañana nos toca práctica y ¿qué es lo que podemos hacer en práctica? Puedo hacer un ejemplo de transformación de lo que vimos antes del paro para que ustedes tengan refresco de memoria y les dejo un par de ejercicios para que puedan soltar la manito de manera de revisarlos en la próxima práctica. Yo creo que eso podemos hacer. Me imagino que todos pusieron presentes, entonces le hago la consulta antes de cerrar la clase de hoy día si es que hay hay algo que tenga alguna inquietud respecto al curso, lo que sea, ya sea administrativo, de materia. No, profesor, que usted me cae como el hoyo, así que ¿por qué no lo cambian usted? No sé, cosas, cualquier cosa. Creo que el único comentario que tengo es que ha pasado tanto tiempo que no tenemos clases que estoy muy perdido, entonces Bueno, yo pero sentía que participaba más en las clases, pero ahora no mucho, por eso. espero que esto se haya comprendido, ¿ah? Si es que usted también, si es que va y hay alguna parte que no, llegó recién alguien, que no comprendió, me interrumpe. Si me da lo mismo si termino la clase o no, ¿ah? Así que por favor, si es que hay algo que no comprendió, pues lo podemos ver mañana de nuevo, ¿ya? Pero para la próxima. Si hay algo que no está comprendiendo, páreme. Me da lo mismo, ¿ya? Se nos acabó el tiempo, así que nos vemos mañana. Si no le quedó del todo comprendido esto, lo vemos de nuevo, ¿ya? Profe, ¿las clases van a durar lo mismo después del consejo o ahí Por se va a ahora, decidir? por ahora. Después del consejo vamos a tener que ver qué hacemos.